mi noveno video voy a continuar con la misma tensión de la que hablé en el séptimo video. Entonces, cuando el alumno ya toca sin el pulgar con la venda elástica, durante 1 o 2 semanas le muestro la posición correcta del pulgar de la mano izquierda en cada cuerda. Les voy a mostrar. Hay que poner el pulgar bastante aplastado entre primer y segundo dedo. Tocando cuerda Do, tengo esta posición del pulgar. Es muy importante que el alumno no presione fuerte con el pulgar, porque el alumno va a tener por mucho tiempo la memoria muscular incorrecta. Entonces, tocando cuerda Sol, tengo esta posición. Tocando cuerda Re, tengo esta posición. Y tocando cuerda La, tengo esta posición. Quiero llamar su atención que tocando con cuarto dedo el pulgar se gira un poco. Por eso también es muy importante que el pulgar no presione fuerte. También es muy importante que el alumno no ponga el pulgar así. Esta posición la podemos tener solamente vibrando. También el alumno puede probar tocar con el arco si no pierde la posición correcta. Lo que pasa es que durante las primeras 2 semanas yo también trabajo con el alumno con la posición correcta del arco en todas las cuerdas. Durante ese periodo el alumno toca solamente cuerdas abiertas. En un video más adelante voy a explicar más detallado cómo trabajo con la mano derecha. También el alumno puede probar tocar sin la venda elástica si no pierde la posición correcta. Tocando distintas cuerdas hay que tener la posición de la muñeca un poco distinta. Les voy a mostrar. Como podemos ver, tocando las cuerdas Do y Sol, tengo la muñeca un poco más alta, pero tocando las cuerdas Re y La, se forma línea recta de la palma con el antebrazo. También les quiero explicar que tocando cello tenemos que aprender muchas posiciones de la mano izquierda. Y existe la posición con los nudillos altos. Con esta posición nosotros vibramos. Como podemos ver, vibrando tengo los nudillos mucho más altos que tocando técnica rápida. Y tocando técnica rápida tengo los nudillos bajos. Todos mis alumnos tenían los nudillos muy altos. Les acuerdo que ahora trabajo solamente con alumnos que tenían una formación previa y ellos trataron de tocar técnica rápida en la posición para vibrar. No tenían ninguna flexibilidad de los nudillos. También les quiero comentar que la posición de los nudillos es relativa y el alumno que tiene la estatura alta y los dedos largos tiene menos marcada la diferencia entre la posición para tocar técnica rápida y para vibrar. Yo tengo la mano pequeña, por eso en mi caso se nota mucho la diferencia entre la posición para tocar técnica rápida y de la posición para vibrar. Ahora les voy a mostrar cómo pongo los dedos en cada cuerda. En las cuerdas Do y Sol me enseñaron a poner los dedos un poco corridos para tener más superficie del contacto del dedo con la cuerda.
Como pudimos ver en la séptima clase, esta posición me ayuda a tocar rápido en las cuerdas Do y Sol. Estas cuerdas son bastante gruesas, por eso tener más superficie de contacto con la cuerda permite poner los dedos muy seguro y muy rápido. Les voy a mostrar dónde tienen el contacto con la cuerda mis dedos tocando la cuerda Do. Tocando cuerda Sol. Las cuerdas Re y La son mucho más delgadas, por eso yo pongo mis dedos menos corridos. Entonces, tocando cuerda Re, aquí tengo el contacto de los dedos con la cuerda. Tocando cuerda La. También es muy importante que el codo siga el movimiento de la palma. El codo también tiene que tener una posición distinta tocando en las diferentes cuerdas. Esta posición tiene el codo cuando yo toco en la cuerda Do. Y esta posición tiene el codo cuando yo toco en la cuerda La. En la siguiente clase voy a continuar con la postura de la mano izquierda. Voy a explicar por qué yo pongo los dedos un poco diagonal y les voy a mostrar una tensión más. Esta tensión es provocada de la misma tensión de la que hablé en el séptimo video. Nos vemos. Adiós.